vencido, todos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que qué importante, mis hermanos, es la bendita palabra de Dios y tener el discernimiento espiritual de la bendita palabra de Dios. Así que, ¿qué ocupamos más en este tiempo? Discernimiento espiritual. ¿Por qué necesitamos discernimiento espiritual, mis hermanos y mis hermanas? Porque hoy en día, mis hermanos, la situación se está poniendo más dura, más crítica. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos siervos de parte de Dios, y usted tiene que saber por medio de la palabra de Dios si está caminando conforme a la palabra, si lo que le estamos dando va conforme a la bendita palabra de Dios. Lógicamente, en veces la palabra de Dios, mis hermanos, es dura, es fuerte. En ocasiones la gente se siente dañada, ofendida por la palabra de Dios, pero así es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no solamente es prosperidad, no solamente es, mi hermano, sanidad, no solamente es liberación. La palabra de Dios también nos advierte muchas veces, mis hermanos, cómo nos puede atacar el mal y cómo nosotros tenemos que tener la habilidad para discernir qué decisión vamos a tomar. Pero la tiene que tomar conforme a la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Así que el discernimiento se manifiesta cuando no tomamos, hermanos, de día en día las cosas maravillosas que Dios nos ofrece, y tomamos todo lo contrario, las maldiciones que el diablo nos está ofreciendo. ¿Por qué? Porque nos falta discernimiento espiritual, porque no tenemos discernimiento espiritual. Y, hermanos, lógicamente, ese es el primer punto que debemos de fortalecer en nuestras vidas, tener un discernimiento espiritual de cada uno de nosotros y tomarlo de acuerdo a la gracia y la justicia de Dios. Así que en nuestra ignorancia Satanás puede tomar mucha ventaja en usted y en mí también. Así que Satanás nos va a dar cosas y nos va a ofrecer cosas, hermanos, que van en contra de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, pero que le agradan a la carne. Eso es lo que va a hacer Satanás. Por eso la palabra de Dios dice, mi hermano y mi hermana, dice, no seas vencido de lo malo. Esto que habla que el bien y el mal, mis hermanos, que usted tiene que saber distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué tiene que saber distinguir? Si es de parte de Dios o si es del mal, o sea, si es de Satanás, si es del enemigo, si es del diablo. Entre una y otra, si nos falta sabiduría, hermanos, lógicamente vamos a tomar el mal. Pero día en día van a presentarse dos cosas, y muchas cosas que Dios quiere darnos y ofrecernos a cada uno de nosotros y bendecirnos día tras día. Pero si nos falta sabiduría y si nos falta conocimiento o discernimiento espiritual, pues, hermanos, muchos creyentes están tomando lo que el enemigo les está ofreciendo hoy en día o día en día. Así que la palabra dice, no seas vencido de lo malo. Así que los creyentes de Roma estaban siendo conquistados por el mal. El enemigo te presentará las cosas malas para la mente humana, hermanos, es buena, no es mala. O sea, no te va a presentar algo de vicios, de droga, de alcoholismo. No, otras cosas te va a presentar que para tu mente humana son buenas. Pero, hermanos, en lo espiritual va en contra de Dios. En lo espiritual a Dios no le agrada. Y si tú tomas la decisión de agarrar lo que el enemigo te ofrece, pues lógicamente, hermanos, vas a tropezar y te vas a hundir en tu propia vida. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Y la palabra de Dios nos dice claramente, ¿cómo vamos a vencer el mal? Pues con el bien. ¿Cómo es el bien? Con la palabra de Dios, con la voluntad del Señor. Es como vamos a vencer el mal. ¿Cómo se vence entonces, mi hermano? Atesorando, recibiendo la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, dice Romanos capítulo 12, mis hermanos. Entonces, ¿qué requiere? Diligencia. Quiere diligencia, quiere decir necesitamos
crecer, madurar y también necesitamos, mis hermanos, mantener una relación plena en la palabra de Dios y a la vez ocupamos que cada uno de nosotros tenga una relación firme con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5:15. La primera carta a los Tesalonicenses, por favor, ahí, hermano Pablo. Dénoslo, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la propuesta de Satanás para muchos creyentes? Que pague el mal por mal. ¿Cómo se paga mal por mal? Cuando tú te sientes lastimado, ofendido, ya no hablas con el hermano, ya no lo saludas. Mirad que ninguno pague el mal por mal. ¿Cómo tú te sientes mal con el vecino? ¿O cómo sabemos que estás mal? Porque ya no le hablas al vecino, porque estás molesto con el vecino, porque ya no ayudas al vecino, porque ahora juzgas y criticas al vecino, juzgas sus vicios y juzgas su forma de vivir. Estás pagando mal por mal. Pero, ¿qué debes de hacer ahí? Pues pagarle con un bien. ¿Cómo se paga un bien? Bendiciéndolo, orando por él, buscando su bienestar, buscando que todos en la comunidad vivan bien. Pero eso también se da dentro de nosotros y dentro de la iglesia. No seas vencido de lo malo. No pagues a nadie mal por mal. No pagues a nadie maldición con maldición. No hagas eso, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás cayendo en la trampa del enemigo. Estás cayendo en la trampa de Satanás. Así que estos creyentes de Roma estaban siendo ¿qué? Derrotados por el enemigo. Estaban siendo conquistados por el mal. Y el enemigo se presentará cosas malas que van a parecer buenas. Y te van a decir que son cosas buenas. Por eso dice allá en el libro de Isaías capítulo 5, dice, a las cosas malas le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Así que es como presenta Satanás su forma de pensar y de atraerte y de seducirte. Que las cosas malas te sepan buenas y que te hagan saber buenas las cosas malas. Así que muchas personas, muchos jóvenes, muchos adultos han caído en el engaño y la trampa del diablo, porque ha hecho que las cosas malas para ellos sean buenas y que no sean tan malas como la presenta la palabra de Dios, como lo presenta la Escritura, el mensaje en la palabra de Dios. Así que si tú basas tu elección, mi hermano, en tu razonamiento y no en la palabra de Dios, estás cayendo en el engaño del diablo, porque tu elección no la debes de basar en lo que viene siendo tu razonamiento, en lo que tú crees que es lo correcto, sino que lo tienes que basar tu elección en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Qué debo de hacer yo de acuerdo a la palabra de Dios? Allí está tu propia ¿qué? Elección. Así que el mal, que la técnica de Satanás y el origen del mal es Satanás. Óigalo bien, el origen del mal es Satanás. 1 Juan 3:12. Fíjese cómo dice aquí la primera carta de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano ¿por qué cosa lo mató? Porque sus obras eran malas, dice. Eso, y las de su hermano eran justas. Entonces, ¿dónde se origina el mal? En Satanás. ¿A quién pertenecía Caín? A Satanás, ¿verdad? ¿De quién era Caín? De Satanás. Pero usted no es de Satanás, mi hermano, mi hermana. Usted es de Cristo. Usted es del Señor. ¿Y la de su hermano eran qué? Justas. Porque Caín, ¿qué hacía? Agradar a Dios. O sea, obedecía a Dios. Trataba de hacer lo que a Dios le agradaba.
Por lo tanto, las obras de de Abel, eran declaradas obras justas, porque él podía discernir tanto Caín como también Abel. Pero Abel discernía siempre conforme a la gracia y la voluntad de Dios. Caín no. Caín estaba tratando de acuerdo a su razonamiento, tomar el mal. Pues voy a ofrecer lo que sea a Dios. Voy a dar lo que sea a Dios. Y trajo una ofrenda que a Dios no le agradó. No porque fuera de verduras o fuera de frutas, sino porque el corazón de Caín estaba siendo conquistado por el mal. Estaba siendo dirigido por el mal. Y no estaba siendo dirigido por la gracia del Señor y por la misericordia de Dios. En cambio, Abel, dice la palabra de Dios, que estaba siendo dirigida por el Señor. Y así que declaró que las obras de Abel justas. Por eso dice la palabra de Dios que Caín era ¿quién? Del mal. Porque ya el mal lo había conquistado a Caín. Ya estaba operando bajo la mentira, bajo el engaño del mal. O sea, bajo el poder satánico y diabólico. Estaba operando en ese lugar. Y el pecado es diferente. El pecado nace de la naturaleza humana. Vamos a ver ahí Santiago. Atrasito, mi hermano. Santiago 1, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios, ahí en Santiago capítulo 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia ya la traemos todos, mis hermanos. Y el diablo ahí nos va a tentar en su área que es la concupiscencia, sus deseos carnales. Allí lo va a tentar el diablo. Dice que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Y una vez, dice la palabra de Dios, el pecado siendo consumado, ¿qué da a luz? Muerte. Estás muriendo espiritualmente. Estás decayendo espiritualmente. No tienes fuerza espiritualmente. Así que tenemos que tener cuidado con la concupiscencia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Toma tu cruz cada día y crucifícala. Cada día tienes que morir a ese deseo carnal, dice el Señor, porque vas a ser atraído y vas a ser seducido. Y para que no caigas en eso, le dijo el Señor a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. Si permitimos, hermanos, que nosotros en nuestra confesión no reconozcamos que necesitamos en este día la gracia, el poder, la misericordia de Dios, negarnos y renunciar a nuestros deseos carnales, a nuestras propias concupiscencias, fácilmente vamos a ser atraídos y vamos a ser seducidos. Y una vez que seamos seducidos y atraídos, vamos a dar luz ¿a qué? Al pecado. Y el pecado va a dar luz ¿a qué? A la muerte. Es lo que dice la bendita palabra del Señor. Así que la estrategia principal de Satanás es el engaño. Recuerde que es mentiroso el diablo. Y va a tratar de engañarlo, mi hermano y mi hermana. Y va a tratar de engañar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus esposos. Va a tratar de seducirlos para que ellos no se presenten delante del Señor. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, batallan para venir y presentarse a esta casa, a este lugar, a venir y oír y escuchar la palabra de Dios. Porque, hermanos, el diablo es engañoso. El diablo se disfraza como un ángel de luz y te hace parecer algo bueno, pero eso es maligno, es, hermanos, algo perverso que te quiere seducir. ¿Y usted qué tiene que hacer? Decir no a la invitación del enemigo y venir a la bendita palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la estrategia de Satanás? El engaño, hermanos. Engañarte. 2 Corintios 11, 14. Dámelo por favor, hermano Pablo. 2 Corintios 11, 14. Que lo lean los hermanos también.
Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Ok, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como el ángel de luz. Léame, vamos a leer el 13 hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será como conforme a sus obras. Así que Satanás tiene un evangelio también, tiene apóstoles, ¿qué tiene también? Ministros, pastores, tiene profetas también. El diablo tiene todo esto. Dice la palabra de Dios, y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que mis hermanos, pero usted tiene que tener que, diga conmigo, discernimiento, para poder saber si lo que yo le estoy diciendo va conforme a la palabra de Dios, o si soy un falso ministro, o si soy un falso maestro. Usted tiene que tener discernimiento. ¿Cuántos creyentes y cristianos y hermanos? Yo me he dado cuenta que muchas veces no tienen discernimiento. Hay hermanos, hay personas que predican, que anuncian, y hay gente, mis hermanos, que lo que está diciendo aquel ministro, ese profeta o ese apóstol, no va conforme a la palabra de Dios. El que tiene discernimiento lo puede discernir, pero el que no tiene discernimiento, hermanos, piensa, hermanos, que todo está bien. Piensa que todo lo que es más, que realmente es un siervo, un hombre enviado por parte de Dios, pero en realidad no es cierto. Porque usted tiene que tener un ¿qué? Discernimiento en la palabra de Dios, en la bendita palabra del Señor. Así que su objetivo es capturar y esclavizar las almas humanas. Ese es el objetivo de Satanás. El enemigo, Satanás, busca que actuemos, hermanos, independientemente de Dios. Es principalmente el objetivo del diablo. Satanás tiene sus iglesias que no van conforme al evangelio. Usted mire cuántas iglesias hoy en día que proclaman ser iglesias verdaderas no van conforme al evangelio del Señor Jesucristo. Usted puede ver, hermanos, hoy en día iglesias que van en contra de la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no la vas a honrar. ¿Y qué tienen muchas iglesias? Imágenes. Entonces, ¿qué necesita esa gente? Discernimiento. No cometerás adulterio. Y en las iglesias se practica adulterio. Entonces, ¿qué necesitas? Discernimiento. Discernir, mi hermano y mi hermana. Sí, hermanos, si el siervo o la sierva están metiendo ciertas doctrinas o están manejando ciertos actos que no son agradables ante los ojos de Dios, y usted lo permite, está cayendo en el engaño del diablo y de Satanás, porque usted piensa que está bien. Recuerde que el diablo es un engañador y se disfraza a Satanás, así que te está desviando a una mentira y te está desviando a un deseo carnal mundano, porque eso te produce a ti placer, alegría, te produce gozo, pero eso tiene que ver con la carne, no tiene que ver nada con el espíritu, mi hermano y mi hermana. Hay hombres que se levantan o mujeres que se levantan y dicen, es que Dios me dijo. Bueno, sí, tiene que estar cotejado con la Biblia, tiene que ir conforme a la palabra de Dios, no tiene que ir fuera de la palabra del Señor, tiene que estar conforme a la bendita palabra de Dios. Si está fuera, mis hermanos, es un engaño. Si no coteja la palabra de Dios, quiere decir que es un engaño. Pero si la iglesia le falta discernimiento, ¿qué pasa? Está siendo seducida, engañada y está siendo desviada por otros caminos. Y hermanos, ¿qué dijo el Señor? Cambiaron la verdad, ¿por qué? Por la mentira. ¿Qué dijo el Señor? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad.
Entonces ya no es Jesucristo la luz de ese lugar. Ya no es Cristo la fuerza y la fortaleza de esa casa. Ya no es Cristo el que te vienen a presentar. Ahora te presentan ciertas reglas para entrar al reino de los cielos. Pero ya no es Jesucristo. Es Jesús el Señor, amén. El que te puede dar la oportunidad, el que te puede dar la gracia de entrar al reino de los cielos solamente es Cristo Jesús. Hermanos, para muchos ya Cristo no es anunciado, ni bienvenido, ni mucho menos exaltado en ciertas congregaciones. Por eso es importante, mi hermano, que usted y yo tengamos discernimiento más para estos tiempos. Se aproximan tiempos más difíciles, hermanos, más duros todavía. Por eso es importante, como decíamos ahorita, presentar, mantén tu devocional diario de la palabra y también tu devocional como familia. Estudien la palabra, siéntense y den un tiempo a la bendita palabra de Dios. Comiencen a estudiar los evangelios del Señor Jesucristo, por lo menos a leerlos, a meditarlos. ¿Qué me dijo el Señor en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere en este pasaje para mi vida? Y así empiece, mi hermano, a caminar usted. Así que el enemigo de Satanás busque que actuemos en independencia de Dios. Que usted sea independiente del Señor. Eso, mi hermano y mi hermana, es su política. Oponerse a la creación de Dios. Porque la esencia del mal es que usted y yo nos volvamos independientes de Dios. Que usted y yo ya no estemos en la iglesia. Fíjense cómo ha engañado a tantos creyentes hoy en día el diablo. Y no es que esté mal que miren la televisión, enlaces, predicaciones. No es que esté mal, hermanos. Que entres al YouTube y que mires ahí. Pero la iglesia, ¿qué representa? El cuerpo de Cristo. Si nosotros nos reunimos, formamos el cuerpo de Cristo. Es como un rompecabezas, mi hermano. Usted representa una parte, usted otra, usted otra, usted otra. Si falta la mayor parte, pues está incompleto. Aquí es donde se va a manifestar la gloria y el poder de Dios, amén. Pero si usted dice, no, pues aquí estoy bien, yo puedo ver aquí predicaciones, puedo escuchar mensajes, puedo oír la radio Manantial, puedo bajar música o puedo bajar también predicaciones en la USB y la puedo conectar y aquí me gozo yo solo, no necesito ir a la iglesia. Y ese es el engaño, que no estés adherido a la casa de Dios, que seas un creyente que independiente de Dios. Que vivas como el llanero solitario, hermano y hermana. Que no te unas, que no te juntes ya. Cuánta gente ha sido engañada y ha sido, hermanos, creyentes, cristianos, hijos de Dios, engañados por el enemigo, porque les falta discernimiento espiritual. No hay discernimiento espiritual. La palabra de Dios dice, no dejen de ¿qué? No dejen de ver la televisión, dice. No dejen de escuchar la USB, dice. No dice eso, dice no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Y más cuando mires que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. Así que esa es la política del diablo. Su esencia, mis hermanos, es que usted y yo seamos independientes del Señor. Que no vivamos conforme a la dependencia de Dios. El que el ser humano deje de confiar en Dios y que viva bajo el bien humano. ¿Qué es el bien humano? El bien humano es, yo estoy bien, estoy salvo, voy al reino de los cielos y no me interesa si fulano, sutano, perengano no va al reino de los cielos. Yo estoy bien, ayudo a los pobres, saco mi cartera, le doy que los 500, que le doy los 100, que le doy los 200 y estás actuando independientemente de Dios. Y eso se le llama el bien humano. Y el bien humano piensas que por tus obras vas a entrar al reino de los cielos.
Ahora ya no confías en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque has dejado de traer los diezmos al alfolí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Traer los diezmos ¿a dónde? ¿Y qué más? ¿Y haya qué? Y pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué más? Hasta que sobreabunde. Y reprenderé también al devorador por vosotros, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces el diablo, Satanás, de una forma te ha distraído, hermano. Y el bien humano es que ya le ayudé a fulano. Es que ahora con mis diezmos y mis ofrendas yo le doy a la gente del mundo. Ese es el bien humano. Y no es que esté mal. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo que lo otro es. ¿Está bien? Ayúdales. Pero el Señor puso un mandato para la iglesia. No lo puso el hombre, hermanos. Pero el bien humano es ese. Satanás, jugar con tu mente, en el engaño de tu mente, porque te falta conocimiento, te falta humildad a la palabra de Dios, te falta recibir la palabra del Señor, mi hermano, en tu alma y en tu corazón. ¿Por qué muchos no vienen a orar? ¿Qué dicen cuando no vienen a orar a la iglesia? Es que yo oro ¿dónde? En mi casa. Es que yo estoy siempre ando orando. No necesito ir a orar a la iglesia. Ese es el bien humano, más. Que seas que independiente de la casa de Dios, de la iglesia, del Señor Jesucristo. Esa es la estrategia y ese es el plan del diablo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Diga cosas maravillosas. Porque ahí se junta el Señor donde están 2 o 3 congregados. ¿Habla de qué? De la unidad de la iglesia. Habla del deseo de que la iglesia sea unido con un propósito, el exaltar, glorificar el nombre del Señor, darle culto, loor, porque Él tiene control de todas las cosas. A eso se le llama el bien humano. Para el creyente, eso es para el creyente. Pero el bien humano para el hombre es el que se basa el hombre natural, es el que no es creyente. El bien humano, hermanos, será puesto en el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso se le llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo será, mi hermano, puesto el bien humano de cada uno de nosotros. ¿En qué basaste más tu servicio a Dios? Lo que hiciste para el reino, si en el bien humano o en la palabra de Dios. ¿Tenía una base bíblica o no tenía una base bíblica? ¿Caminabas conforme a la palabra, conforme a la verdad de la Biblia o conforme a tu razonamiento y conforme a tu mente? Porque en realidad, hermanos, en cierta manera, todos somos buenos a los ojos de los hombres, a los ojos de las personas. El mismo Señor le dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay más que uno solo, dice, al Padre. Al Padre ese sí es bueno, le dijo el Señor al hombre rico, ¿verdad? Y dando a entender que quería que Jesús hiciera algo bueno por él y que le permitiera vivir la vida como él quería que viviera. Pero el Señor lo confrontó y le dijo, ¿quieres tener verdaderamente tesoros en el reino? Vende todo lo que tienes y ¿qué más? Repártelo a los pobres y tendrás ¿de qué? Tesoros en el reino. Véndelo, dijo. Y luego que él dijo, y ven y sígueme. Y ven y sígueme, le dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Pues dice que se fue entristecido porque tenía muchas cosas. Pero, ¿qué hacía este hombre? Todo lo había guardado. Los mandamientos todos los he guardado. ¿Qué dijo? Desde mi juventud, dijo. Pero te falta una cosa, dijo el Señor. Una sola cosa te falta, le dijo. Hermanos, ¿qué le estaba tratando de decir el Señor? Tienes una religión, guardas mandamientos, pero no estás siguiendo el orden de los mandamientos. No estás caminando conforme a la palabra de Dios y por lo tanto tu discernimiento está muy desubicado y vas siguiendo principalmente las obras del enemigo. Es lo que se le llama el bien humano de hombres y mujeres que no tienen a Cristo.
¿Qué hace la gente que no tiene a Cristo? Principalmente en la vida. ¿Qué hace? Se juntan, regalan despensa, hasta los chapitos regalan despensa, hermanos. Te regalan refrigeradores, te regalan ¿qué? Estufas, lavadoras, hasta un carro te regalan, ¿verdad? Pero eso se le llama el bien humano de una persona que no tiene a Cristo. Y el bien humano será enjuiciado o será llevado al juicio final. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del gran trono blanco. Ahí estará guiado el bien humano del hombre natural. Nosotros vamos a ser guiados, pero en el tribunal de Cristo. Lo que se le conoce como el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque tal vez nosotros, hermanos, sí, también vivimos muchas veces en nuestro razonamiento pensando que así estamos bien y que así agradamos también a Dios, pero no es cierto. Vaya conmigo allá en la palabra de Dios. Búsqueme ahí 1 Timoteo 4:1, por favor. Así que Satanás tiene sus propias, ¿qué? Iglesias, su mesa de comunión y sus pastores. Tiene sus pastores, hermanos. Tiene su propia mesa de comunión. Y tiene también, mis hermanos, sus pastores, sus apóstoles. Toda esa religión, hermanos, que usted mira, que no está guiándose por el Evangelio del Señor Jesucristo, es una iglesia puesta por el enemigo para que haga supuestamente el bien humano, aún la brujería. Porque muchos brujos van a decir, Señor, el día del juicio, pues que ayudamos mucha gente, a mucha gente la libramos, Señor, a mucha gente le hicimos limpia, Señor, y quedó, mira, limpia, fulana, sutano, perengano, le ayudamos, Señor. Satanás estaba ahí tumbando una colonia y nosotros le hicimos guerra con otro demonio. No puede hacerle guerra con otro demonio, hermanos. Tienes tú que mantenerte en Cristo Jesús. Y la gente también tiene que mantenerse en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí. 4:1. 4:1 dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso está hablando la iglesia. Apostatarán de la fe. Quiere decir que muchos creyentes van a renunciar a Cristo. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. ¿Qué van a hacer? Van a escuchar a espíritus ¿qué? Engañadores. ¿Y a doctrinas de qué? Porque les faltó discernimiento. No hubo discernimiento en ellos. Y por eso muchos van a apostatar de la fe. Porque no hay discernimiento. Porque no agarran la palabra de Dios, no la estudian, no tienen su devocional, no van paso a paso con la palabra de Dios, no tratan de tomar las doctrinas de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, y viene un engañador, mi hermano y mi hermana, y a través de un espíritu inmundo, y ese hombre, esa mujer que trae un espíritu inmundo, pues hermanos, los va a engañar en los últimos tiempos. Y es lo que le digo, que se va a poner la cosa más difícil, mi hermano. Ya se haga de cuenta que ya empezó. El tumbadero ya empezó, hermanos. Y el corredero de gente ya empezó. Ser atraídos y seducidos por ese tipo de doctrinas ya empezó. Pero va a crecer más y va a empezar a multiplicarse. Por eso usted y yo tenemos que aprender, mi hermano, a meditar diariamente, a dedicar un tiempo con la bendita palabra de Dios. Y caminar en la palabra, mi hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer diariamente. 1 Corintios 10, del 14 al 21, dámelo por favor, Pablo. Ahora 1 Corintios 10. ¿De qué hemos de oír ahí? De la, ¿qué? De la idolatría, dámelo más. Como sensatos os hablo juzgar a vosotros lo que digo, le está hablando a la iglesia de Corintios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, el cuerpo de Cristo. Mira Israel, según la carne, los que comen de los sacrificados no son partícipes del altar. Esa es una pregunta. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican ¿a quién? Y lo sacrifican. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber ¿qué? La cena del diablo. Esa es la cena del diablo. Y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa de los demonios. Del perdón del Señor y la mesa de los demonios. Dame el siguiente. ¿O provocaremos hacerlo el Señor? La pregunta es, ¿eres más fuerte que el Señor? Obedece, dice el Señor. No eres más fuerte que Dios. Tienes que sujetarte y obedecerte. No puedes participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. En otras palabras, hermanos, o eres un creyente que vas caminando, dando pasos en crecimiento espiritual. Pero si eres un creyente que tienes 10, 15, 20 años en el reino de los cielos y sigues fornicando todavía tienes idolatría en tu casa, todavía vas y consultas a la muerte, a los ídolos, hermano, no has nacido de nuevo, mi hermano. Puede ser que algunos tropiecen porque van empezando, pero los que ya tienen 15, 20, 20 y tantos años dentro del reino de los cielos, ya no deben de tropezar en esas cosas, ya deben de estar firmes, tienen que tener un discernimiento bien claro en sus vidas. Esto no se puede permitir en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Esto no hay que hacer aquí en mi casa. No se debe fornicar. ¿Por qué, hermanos? Porque lo estás sacrificando ¿a quién? A los demonios. Y vas a traer maldición a tu casa. Y la maldición va a operar fuertemente en tu casa, mi hermano y mi hermana. Y va a subyugar toda tu casa y tu familia. Y va a venir el diablo a destruir, mi hermano y mi hermana. Así que eso es que súper importante, mi hermano y mi hermana. Así que la gente dice, todas las religiones, ¿qué dice? Llevan a Dios. No, no es cierto. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? Y nadie dijo, va a ir al Padre si no es a través de mí. Nadie. Así que si el diablo quiere engañarte y decirte, no. Hay un camino nada más que te puede llevar al reino de los cielos. Fuera de ese camino no hay otro. No cambies la verdad por la mentira. Porque ese es el plan del diablo. Esa es la oferta de Satanás. No, Dios no te va a hacer nada. Todo está bien. Todo camina bien. Hermanos, cuando no tenemos dirección sabia y no vamos caminando conforme a la palabra de Dios, vamos a hacer lo que bien nos parezca. Ese fue el fracaso también de los hermanos de los jueces. Dame el capítulo último de los jueces, me parece que es el 28, mi hermano Paulito, el último versículo de los jueces. Y el último versículo también, el último capítulo y el último versículo. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien les parecía. Y ese fue el fracaso de los jueces, hermanos. No había quien les enseñara la palabra y eran 5 libros nada más para los jueces. Los 5 libros de la ley era todo lo que tenían, pero no había quien les enseñara, quien les hablara la palabra de Dios. Fíjense, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese fue el fracaso. Y se vinieron hacia abajo en los tiempos de los jueces. Y así concluye y termina el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero nosotros no podemos hacer así, porque tenemos un Señor, amén. Y el Señor nos manda a nosotros y nos dice, hagan esto, practiquen esto, vivan de esta forma.
o de esta manera. Así nos dice el Señor, mis hermanos. Porque si no lo hacemos, ¿qué cree que el Señor nos va a decir? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te ordeno, te mando? ¿Va? Va a decirnos así el Señor. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, fue completa, fue escrita, ¿para quién? Para nosotros, para su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerla, desearla, meditar día tras día, pasar un tiempo en que sea corto con la palabra del Señor, ir creciendo, y disponiendo cada día más y más nuestra vida para el Señor, convertirnos en hombres y mujeres de bendición, primeramente para tu casa, porque cuando tú te conviertes verdaderamente el Señor, vas a ser una bendición grande para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Al principio pues te van a tratar de chifladón, pero no te preocupes, hermano, tú sigue adelante, sigue caminando en la palabra de Dios y declarando la palabra del Señor y oponiéndote también al pecado también. Oponte al pecado, mi hermano. Ahí en tu casa, si estás viendo tú que lo que está haciendo ahí no está correcto, oponte al pecado. Así que, ¿qué ocupamos, hermanos? Crecer la palabra, dice el hermano. Así que el hombre está sustituyendo la justicia de Dios por el bien humano, o la justicia del hombre. Y el hombre, su justicia no puede llegar. Ya Dios estableció una justicia, y esa justicia se llama el Señor Jesucristo. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La única justicia que Dios mira es la justicia que el Hijo de Dios fue por nosotros y dio por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otra justicia, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice que no es por obra para que ninguno se gloríe. La gente de nada le sirve haber hecho 20, 30 altares a la muerte. Mire, usted está tapizado de altares. De nada les sirve eso. Están bajo condenación. Hay una oportunidad, pero requiere arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Y eso es lo que le cuesta ¿a qué? Al orgullo del hombre. Arrepentirse. Reconocer que necesitan a Jesús. Que necesitan al Hijo de Dios. Y es lo que le cuesta a mucha gente, hermanos, hoy en día. Pero también hay orgullo dentro de la iglesia, mis hermanos. Porque algunos no quieren dejar su forma de vivir y su pecado dentro de la iglesia. Y quieren vivir todavía conforme al pecado y todavía quieren que Dios los bendiga. No, así nos bendice Dios, hermano. Así que el falso profeta va a venir y te va a profetizar. Dios dice esto, otro. No. Dios va a decir, arregla primeramente tu vida. Arregla tu corazón primeramente. Es lo que te va a decir Dios. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en veces en los profetas, mis hermanos. No es que no crea, ¿verdad? Pero en ocasiones estoy viendo yo y estoy viendo que hay hermanos que le están profetizando, pero los hermanos andan, hermanos, por la calle de la amargura. Y que Dios dice esto y esto otro. Y yo digo, ¿cómo se puede identificar inmediatamente un falso predicador y un falso profeta? Inmediatamente. Porque el profeta Dios le revela todo al hombre o a la mujer de lo que hay en la vida y el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y si no arregla su vida, no hay bendición, hermanos. No es que Dios no quiera bendecir, Dios quiere bendecirlos a todos, amén. Pero tiene que someterse a Dios y sujetarse a Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieran ¿de qué? Entonces yo voy a escuchar de los cielos, dijo el Señor, y voy a perdonar y voy a sanar, dijo el Señor. Pero si no se convierten de sus malos caminos y siguen otra vez igual, no, hermanos, hay que ir mejorando. Ok, Señor, pido perdón. Me la quemaba cada 10 veces de la semana. Señor, batalla, nomás le pegué un sorbón esta semana. Y fue todo, Señor. Pero me la quemaba 10 veces, Señor. ¿Verdad? Entonces ibas dando pasos. Amén, hermano.
Pero si estoy así, que se tiene 20 años en el Evangelio, y en lugar de bajarle, le subiste, mi hermano, la cota, eres el mayor proveedor de los sicarios allí, el que vas y le dejas hasta robas para darle a los sicarios, pues imagínate. Así Dios no te va a bendecir, hermano. ¿Cómo quieres que te bendiga el Señor así? No estás dispuesto a crucificar tu carne, crucifica la carne, amén. Y di, no más hoy en día, el Señor reina mi vida y mi corazón. Es lo que tienes que decir, hermanos. Así que, ¿qué ocupamos? Dos cosas, dígalo, dos cosas. La palabra de Dios y al Espíritu Santo. Esas dos cosas usted necesita, mi hermano. Ocupamos la palabra de Dios para discernir entre el bien y el mal. Sin la palabra de Dios no podemos discernir entre el bien y el mal, mis hermanos. Romanos 16:9, por favor, Pablito. Y ahí me brincas Hebreos 5:14. Romanos 16:19. 19, no 9, 19. Ese. Porque vuestra obediencia ha sido, ¿qué? Notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero que seas, ¿qué? Sabios para el bien. ¿Pero qué? Pero ingenuos para el mal. O sea, que no pongas tanta atención en el mal. Y sabios para hacer el bien, dice la palabra de Dios. Porque caminaban estos hermanos en qué? En obediencia. Vuestra obediencia ha sido notoria, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, ya para despedirse en la carta. Y le está diciendo, hermanos, sean sabios para el bien, pero sean ingenuos para el mal. No pongan tanta atención en las cosas malas. En los bailes, en las pachangas, los familiares, los amigos. Hoy tiene pachanga la pastora, el día 2 de agosto cumple años. ¿Verdad? Vamos a hacer un pachangón, vamos a llevar la banda macho allí. No, hay que llevar hermano Ramón con la acordeón y con la guitarra, con el bajo, para que le cante unos cantos a la pastora, amén. Hermanos, ¿qué es eso de banda macho? Nada de banda macho. Así que sean ingenuos, dice, ¿para qué? Para el mal, pero sabios para el bien. Hagan el bien y sean sabios, dice la palabra de Dios. Hebreos 5:14. ¿Qué dice ahí? Hebreos 5:14, pero el alimento sólido ¿es para quién? Madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En dónde? Ya, ¿quiénes? Los que han alcanzado madurez. Los que se han pegado a la palabra de Dios. Tienen el uso ejercitado y saben discernir entre el bien y el mal por medio de la palabra de Dios. Así que, ¿quién nos va a dar el discernimiento, hermano? La palabra de Dios. Cuando dejamos de ¿qué? Que Dios nos gobierne a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Así que cuando confesamos todo pecado, hermanos, aunque usted y yo digamos, pero yo no ando cometiendo ese tipo de pecados. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Aunque yo no diga que no tengo pecado, ¿qué dice la palabra? Pues dice la palabra de Dios que aunque yo diga que no tengo pecado, y si digo que no tengo pecado, estoy echando mentiras. Y la verdad no está en mí. Porque digo yo, pues es que ese es el bien humano. Es que me comparo yo con el que anda ya de borracho o con el hermano que tiene una relación ilícita. No. Pecado es pecado, amén. Pensamientos, actitudes, acciones. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes saben hacer cosas buenas y saben hacer cosas maravillosas y nunca están dispuestos a hacerla aquí para el Señor? Hermano, ayúdenos por favor allá con la luz, hermano. Que lo haga otro. Hermano, ¿nos puede ayudar allá? Mire,
se rompieron. No, que lo haga otro. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Usted sabe hacerlo, por algo le dio el Señor la habilidad. Por algo se la dio el Señor, no me la dio a mí, se la dio a usted, hermano. ¿Y qué voy a hacer? A los pies del Señor. Lo que tengo. Yo sé hacer tortillas de harina, dice la hermana. Y este día le voy a hacer las tortillas de harina a los pastores. Amén. Vamos a hacer. Pero hermano, si miran al pobre pastor cayéndose de hambre y dice, no le admito una tortilla. Pues así como, pues hermanos. Amén. Así que, cuando usted y yo dejamos que Dios gobierne a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, mis hermanos, y confesamos todo pecado, aunque usted en ese momento no discierna que tiene algún pecado, pero viene, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Me humillo ante ti en la mañana, cuando se levante. Vengo voluntariamente y crucifico mi carne. Me niego a todo deseo de la carne. Me hago invisible a toda tentación satánica y diabólica. Y toda obra satánica que quiera venir y atacarme, Señor, aquí no opera. Declaro que tu poderoso ángel, Señor, acampa alrededor de esta casa, la defiende. Presento mi casa, mi familia, mis hijos, mis hijas, delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que en esta hora la mano tuya traiga una bendición maravillosa, no solamente a mí, sino a todos mis vecinos, y toda esta colonia sea tocada por tu gloria, por tu poder. Empieza a interceder, hermanos. Es todo lo que tiene que hacer. Interceda. Lea la palabra de Dios, déle un tiempo, 20 minutos, media hora, pero léala, estúdiela, mi hermana, medite en lo que leyó, en lo que estudió en este día. Y esa es la manera en que el Espíritu de Dios va a empezar a obrar cada vez más fuerte en su vida. Así que, atesorar la verdad en nuestra vida y vivir en ella traerá grandes bendiciones. El discernimiento viene por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Tenemos que tener discernimiento por medio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 5:18? No te embriagues con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor que de su interior correrán ríos ¿de qué? Tal vez hay alguna compuerta ahí cerrada en su vida, mi hermano, y alguna área no está fluyendo. Señor, abre todas las compuertas de mi vida para que fluya el poder del Espíritu Santo en toda mi vida. El discernimiento que viene a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, Él le va a ayudar a ser una victoriosa o un victorioso. Cuanto más usted y yo almacenemos la palabra de Dios, mi hermano, en nuestras vidas, más herramientas usted y yo tendremos en el poder del Espíritu Santo. Entre más usted y yo atesoremos, meditemos, memoricemos ciertas partes de la palabra de Dios, más herramientas tendrá el Espíritu Santo para usarnos y para bendecirnos tanto a usted como a mí. Así que, ¿para qué? Para hacerlo un vencedor y para que usted sepa discernir entre el bien y el mal. Para eso, mis hermanos, es importantísimo que usted y yo tomemos la palabra con gozo, con alegría, que dediquemos un tiempo. Le invito a que compre su Biblia, que traiga una Biblia, mi hermano, mi hermana. Traiga su Biblia, no esté tanto dependiendo, mi hermano, de un celular. Le invito, hermano. Es más, queremos que todos los celulares aquí ya no se prendan, que ya no se estén ahí con la tentación de abrir el celular y meternos a otras páginas, mis hermanos, para que quitarnos la paz y quitarnos también el gozo del Señor. Y cuando venga, apáguelo. Ya cuando salga, vuélvalo a prender. Y a lo mejor si hay un mensaje urgente y le van a hablar, mi hermano. Pero no se preocupe, porque los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas que nos ayudan a bien, hermanos. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Así que mis hermanos, el estar aquí, usted por amar a Dios, le va a ir bien. Amén. Póngase de pie.